estar acá. La verdad es que a mí me toca mucho recorrer, tengo la suerte de recorrer muchas escuelas, colegios, liceos en nuestro país, básicamente públicos, municipales, particulares sancionados. Es poco frecuente que al menos los que estamos involucrados fuertemente en investigación y en un activismo importante, porque al final yo después les voy a contar un poco lo que hago también. Como les digo, es poco frecuente compartir eso con el mundo de los colegios privados pagados. Y yo al menos tengo la convicción, la voy compartiendo durante la presentación, de que ustedes tienen un rol muy importante, no solo en la formación de los estudiantes de este colegio, sino también respecto a los cambios y transformaciones que el país requiere en la educación nacional. Y creo por lo mismo que abrir una conversación de ese tipo y compartir cuál es la visión de distintas personas sobre los desafíos que el país tiene en la educación es súper importante y valioso, así que por lo mismo vuelvo a agradecerles la invitación. Tengo que dar una presentación de cerca de 45 minutos, o voy a tratar de demorarme no más que eso para que después podamos abrir un diálogo. Creo que eso es lo más interesante, porque efectivamente cuando uno hace la proyección de cuáles son los grandes desafíos y nuevos críticos que la educación chilena tiene que enfrentar, claramente hay visiones contrapuestas. ¿Ya? Al menos yo no creo en eso, en esas personas que dicen, bueno, la educación no tiene ideología, ¿qué es lo que esto de los estudiantes se ideologizaron? Bueno, en mi opinión al menos, eso es justamente al revés. Qué bueno que la discusión sobre educación en nuestro país se haya ideologizado un poco o mucho y discutamos entonces para qué queremos educar, ¿no? Y cuáles son también las condiciones básicas que queremos generar para que todos accedan a ciertas condiciones igualitarias. Rápidamente me presento, yo soy sociólogo, trabajo en la Facultad de Educación de la Universidad de Hugo Portales, formo profesores, trabajé en la Fundación Chile acá al lado durante 5 años también, básicamente investigando sobre temas de política educativa, liderazgo escolar, directores, directivos. Es un tema en el que hemos metido, política educativa y eficacia en mejora escolar, que es un poco el área de mi especialidad desde que salí de la universidad. El año 2012 fue nombrado consejero de la Agencia de Calidad, yo participo del directorio de la Agencia de Calidad de la Educación, que fue recientemente creada, y además participo muy activamente en política. Soy uno de los fundadores del Movimiento Revolución Democrática, pero de conocer uno de los movimientos que ha salido a la palestra luego del movimiento estudiantil y que nos jugamos por la obtención de una primera diputación con Joey Jackson, afortunadamente en el Parlamento. Por tanto, y creo que es súper importante decírselo desde donde uno habla, porque probablemente si aquí hubiera alguien de Libertad de Desarrollo haciéndole un diagnóstico sobre la educación chilena, lo que viene, habría cosas bastante distintas a las que yo al menos voy a plantear. Y creo que eso es súper transparente, como haciendo desde un cómic. Vamos a abordar 3 grandes capítulos en esta presentación. Primero, una primera visión respecto de cuáles han sido las grandes etapas, por decirlo así, de la reforma educacional, conceptualizando un poco qué significa eso y cuáles son los énfasis que sobre todo en esta última etapa en el gobierno de Piñera se ha puesto sobre la mesa, y qué es lo que finalmente uno puede concluir de ese ciclo de reforma que se inicia sobre todo con el regreso a la democracia. En segundo lugar, tratar de hacer un análisis lo más frío posible, objetivo posible respecto de la situación de la educación en Chile. Al final también, si bien es bueno, o al menos en mi opinión, como les decía, es bueno que uno discuta sobre cuáles son los fines y cuál es un poco hacia dónde queremos movernos también políticamente en educación, también es cierto que tenemos que tener la capacidad como país de mirar bien objetivamente cuáles son los logros y también cuáles son los problemas que tenemos. Eso es muy importante, porque la manera en la que uno construye hacia adelante depende fundamentalmente de la capacidad que tiene uno para identificar esas dos cosas, ¿ya? Y en general en nuestro país caemos en los polos con mucha facilidad, ¿verdad? O la educación está completamente en crisis, o la educación efectivamente ha avanzado y tenemos que seguir la misma línea y mantener básicamente los componentes estructurales del sistema. Yo personalmente creo estar mucho más cerca de una visión de transformaciones necesarias, digamos, pero también reconociendo avances que son indiscutibles para el país. Y por eso que es tan importante hacer esa lectura. Y finalmente, y creo que ahí está la parte más entretenida de la discusión, es cuáles son, finalmente, y me voy a concentrar ahí más tiempo, digamos, en cuáles son los nuevos críticos, cuáles son las grandes áreas de conversación que el país necesariamente va a abrir en los próximos años. Ya se están abriendo a propósito de las propuestas de Bachelet, pero también porque el movimiento estudiantil, por suerte, instaló un sentido común distinto a los años que vienen. Primero, como les decía, una reflexión inicial sobre cuáles son los pasos que el país ha dado en materia de reforma educativa. En estricto rigor uno podría decir que en nuestro país, luego de la dictadura militar, pasamos a una etapa de reforma educacional que, más que una reforma, la de Frey o la de Piñera, que todos siempre le ponen su propio nombre de reforma, ¿verdad? Hemos abarcado un continuo de políticas
políticas que han tenido varios elementos de continuidad, y yo diría sustantivamente han tenido continuidad, ¿verdad? Y algunos elementos importantes de reforma, de cambio, de discontinuidad. Y esto es bien relevante porque si uno mira, sobre todo comparadamente a las reformas educativas de América Latina y de otras partes del mundo, en general, nuestro país se ha caracterizado y ha sido bien visto internacionalmente por la continuidad de sus políticas, ¿ya? Ahora uno tendrá que juzgar en Chile si eso está bien o está mal, digamos, y si nos ha conducido un buen camino, pero lo cierto es que Chile ha tenido un área importante de continuidad, sobre todo después de los 90 hasta el movimiento estudiantil del 2006, donde por primera vez, ¿cierto?, se cuestionan algunos elementos estructurales del sistema, la LOCE, la municipalización, el lucro, el modelo de financiamiento, el marco normativo, la regulación del sistema, el rol del mundo privado. Elementos que no, si ustedes se fijan en general, habían sido muy vagamente tocados y escasamente tocados durante prácticamente 16 años de democracia, ¿ya? No voy a contar la dictadura, ustedes saben mejor que yo qué es lo que pasa acá en materia educacional, ¿verdad? Y por eso es que uno en serio puede hablar de reforma y de recomposición educacional luego de los 90, porque acá lo que se hizo más bien fue destruir la educación y sobre todo la educación pública. Y hay un quiebre, obviamente, que es importante hacerlo porque cambia, como les digo, el sentido común del sistema educativo, que es el movimiento estudiantil y la apertura de un nuevo ciclo de reformas. Y ahí cuando se decide, se acuerda políticamente reformar o derogar la LOCE y reemplazarla con la Ley General de Educación y un conjunto de transformaciones que son muy importantes. ¿Ya? Y dentro de esa fase, lo voy a tener acá, hay distintas etapas también, ya hablando en democracia, digamos, de una normalización inicial de ciertas condiciones, en esta etapa en la que se conversa y se negocia también el estatuto docente, y fue, hoy día para muchos, hoy día es un problema, digamos, pero en esa etapa fue fundamental para poder sumar a los profesores en Chile a un esfuerzo de recomposición del sistema, ¿verdad? Una etapa 96-2000, ya en el gobierno de Frey, donde hay, por primera vez uno puede decir, hay un primer intento más sistemático de reforma educacional, con la jornada escolar completa, con la reforma curricular, con un conjunto de condiciones de mejoramiento para los profesores. Luego hay una etapa que es básicamente el gobierno de Bachelet, que si ustedes se acuerdan, y eso es bien interesante mirarlo, hoy día con su programa, donde el tema educacional es el más importante. El programa de Bachelet, si uno mira los últimos 20, 30 años, lejos es más pobre en la primera etapa, en su primer gobierno, que todos los gobiernos de la concertación. ¿Ya? Y finalmente la agenda Bachelet en estos años fue una respuesta importante, sólida, en opinión de muchos, a lo que fueron los movimientos sociales de esa etapa, pero no respondían a un esfuerzo programático inicial. De hecho, una de las grandes críticas que se le hizo a Bachelet a quienes estaban en su comando en la primera etapa fue la poca visibilidad, más allá del tema de la cobertura en parvularia que tenía el tema educacional. Y por lo tanto tuvimos una etapa también donde pasan varias cosas, pero que tienen que ver principalmente con la respuesta al movimiento estudiantil y lo que da por digamos, un inicio a una etapa de los primeros cambios que uno podría denominar estructurales, ¿eh? Hasta antes de eso, ninguno de los pilares del sistema educativo se había tocado. Por los pilares me estoy refiriendo justamente a lo que hablaba hace un rato, sistema de financiamiento, y que vamos a volver hacia ellos al final. Básicamente un modelo de financiamiento, un sistema regulado básicamente también por el mercado, una educación pública en condiciones de deterioro, y baja, insisto, regulación para de condiciones también de calidad y equidad del sistema. Rápidamente un repaso de cuáles son las principales novedades de cada uno de estos gobiernos, y insisto en esto, hay continuidad. Una de las cosas interesantes que pasó en este gobierno de Piñera es que mucha parte importante de la derecha le reclamó a Piñera no haber hecho un gobierno de derecha, en parte importante por lo que ocurrió en la educación, donde para muchos fue sorpresa que Harold Beyer decidiera en conjunto con parte importante de la derecha educacional estatizar el crédito con en ese momento crédito bancarizado, ¿verdad? Esa es una reforma que nadie hubiera esperado que hiciera efectivamente un gobierno de derecha. ¿Ya? Y efectivamente varias de las cosas que hizo este gobierno son continuidad del resto. ¿Ya? Algunos dirán, bueno, es muy difícil, y eso es lo que pienso yo personalmente, es muy difícil de que uno pueda derechizar más un sistema educativo cuando ya lo tiene, cuando es uno de los más neoliberales del mundo, ¿ya? Como ocurre en Chile. Es muy difícil llevar al sistema educativo chileno más a la derecha. O sea, eso no, objetivamente hablando, el Banco Mundial, que no es particularmente un organismo de izquierda, digamos, lo ha venido a decir en Chile. ¿Ya? Que son el sistema que se encuentra más a la derecha, junto con Estados Unidos, de cómo ha estructurado su sistema educativo. Eso es bueno o malo, no estoy haciendo un juicio de eso, veamos después los resultados. Lo cierto es que es muy difícil entonces hacer gobiernos de discontinuidad con eso, siendo un gobierno de derecha, y uno de los grandes
¿verdad?, costos y hoy día dolores también de parte importante de quienes trabajamos en su minuto en los gobiernos de la concertación, es también no haber tenido la fuerza para impulsar cambios y transformaciones mucho más alineados con lo que efectivamente creemos. Hay distintas explicaciones, no vamos a tener en eso, es harina de otro costal. Gobierno de Piñera. Yo creo que es interesante lo que ocurrió en este último gobierno, interesante en términos de la continuidad, como yo les decía, de cambios de mantener básicamente una línea de lo que se había seguido, pero también con algunas transformaciones que son importantes y que van a ser relevantes para lo que viene en los próximos años y en la discusión educacional. Primero, yo acá estoy poniendo dos elementos centrales más institucionales. Primero, la creación de la nueva institucionalidad. Si bien eso se acordó en el gobierno de Bachelet, se implementó en el gobierno de Piñera, la creación de la superintendencia y la agencia de calidad. El crecimiento y fortalecimiento de la subvención preferencial, que algo de ustedes toca más de lejos, digamos, pero que ha sido muy importante para el sistema subvencionado por la magnitud de recursos que ha involucrado y porque ha inaugurado una nueva forma de hacer mejoramientos escolares en las escuelas con recursos y planes de mejora asociados. Y, digamos, dos cosas importantes que ocurrieron en el gobierno de Piñera es que había una agenda de capacidad muy centrado en lo que ha sido la beca de educación del profesor y el tema de formación inicial docente, básicamente aumentando los incentivos para que lleguen buenos estudiantes, lo que vamos a dar después tiene un impacto demasiado limitado en lo que necesitamos como país, y una apuesta importante, y esto sí hay que reconocerlo, por los directivos escolares, ya que es un tema además que yo he trabajado mucho en los últimos años y que efectivamente ha sido una deuda de lo que ha ocurrido en los últimos 10, 20 años en Chile, donde no se ha visibilizado, donde no ha habido una política de formación, donde había pocos incentivos a la función directiva bien remunerada. ¿Ya? Eso efectivamente en este gobierno cambió. Y dos cosas que son más preocupantes y que al menos en mi opinión va a haber que revisar en los próximos años es una simplificación curricular a ojos de los expertos curriculares, no míos, digamos, un ajuste curricular que fue importante. Esta fue una reforma más subterránea de este gobierno, pero efectivamente una de las cosas más importantes que se propuso la derecha cuando llegó al gobierno fue reformar el currículum, porque no hay mejor manera de también dejar un sello que cambiar finalmente la partitura de lo que vamos a terminar enseñando a nuestros estudiantes. Y eso el gobierno no se perdió un segundo y puso a los mejores equipos digamos, alineados con el gobierno a trabajar en un ajuste curricular importante que, como ustedes ya saben, en parte relevante ya de la educación primaria básica se aprobó, en el caso de media algunos elementos todavía pendientes, pero en curso. Y la derecha sacó esta reforma que es muy importante y que en el fondo, a juicio también de muchos, insisto, ha sido un esfuerzo más de simplificación que de enriquecimiento. Y para qué decir qué pasó con, y eso me toca más de cerca, porque me pega en la agencia, una ampliación, ¿cómo llamarla? Dramática, una ampliación preocupante de la contabilidad o el modelo de rendición de cuentas y las pruebas estandarizadas sociales. ¿Ya? Es difícil encontrar, probablemente en Estados Unidos, parte de Estados Unidos, Inglaterra, un sistema donde el testing y la evaluación estandarizada tenga un rol tan relevante como el chileno. Eso no es responsabilidad de este gobierno, ¿eh? O sea, la mayor ampliación y el mayor rol de las pruebas estandarizadas como mecanismo casi único de evaluación de la calidad se instaló mucho antes, pero este gobierno prácticamente lo duplicó. Hoy día hay 17 pruebas CIMSE implementadas en el sistema, en promedio se toman cerca de 19 días mediciones, o sea, a la luz de cualquier mirada comparada, eso es un abuso. Hoy día incluso parte importante también de la propia derecha educacional ha reconocido ese rol y quiere retroceder, porque no se sostiene, digamos, para un sistema educativo que estaremos de acuerdo, la medición es muy importante, pero transformó a esto en un fetiche y prácticamente en el objetivo de la calidad de la educación. ¿Ya? Y veremos que esa es parte importantísima de las discusiones que vienen y de las que más va a haber que empujar porque no están en el programa nacional. Eso solo va a ser una primera vuelta respecto de cuáles son esta trayectoria de política educativa en los últimos años, que como les digo, tiene básicamente continuidad, poca transformación sustantiva, estructural, porque tenemos un empate político, digamos, en el Parlamento que lo ha puesto muy difícil, porque también a algunos les ha faltado convicción, porque dentro también hoy día la nueva mayoría de la concertación hay mucho neoliberal con una visión estructural de a dónde es que llevar la educación, con un mercado súper importante, ¿ya? O sea, por distintas razones se ha mantenido este modelo basado en el mercado de competencia, con un voucher asociado a la asistencia, que como vamos a ver después, tiene poco asidero en la evidencia internacional. No hay países en el mundo que tengan sistemas como el nuestro y que les vaya bien, ninguno. O
sea, uno de los grandes problemas de Estados Unidos, que tiene investigadores, las mejores universidades del mundo, tiene la mayor inversión educacional en el mundo y ha logrado avanzar un ápice en las pruebas internacionales, que es una de las mediciones que a todos los países les importa, un ápice. ¿Ya? Y eso tiene que ver también, a juicio de muchos que han estudiado y el caso norteamericano, que se parece mucho al chileno, al menos el de parte importante del marco normativo general, de que se ve justamente que los modelos de mercado, como lo vamos a ver más adelante, no contribuyen a la mejora de la calidad de la educación y menos a la equidad de la educación. Veamos entonces, luego de esta primera revisión, cuál es el diagnóstico que uno podría tener de la situación actual de la educación. Y tratando aquí de ir a irnos a una visión lo más objetiva posible respecto a los logros y los pendientes. Y acá la verdad es que uno podría resumir los éxitos de esta reforma educacional, este continuo de políticas educacionales, en dos elementos principales. La primera, una revolución de las oportunidades. ¿Ya? Chile no tiene parangón en América Latina y en parte importante en el mundo en vías de desarrollo respecto del acceso a la educación. Que es muy importante cuando uno dice, bueno, vivimos todavía en un país pobre, en un país en vías de desarrollo, ¿verdad? La verdad es que los niños y los jóvenes estén en la escuela y los liceos es muy importante. Ecuador tiene una tasa de acceso de un 65%, tenemos al lado, un poco más allá, países que tienen un 70 o un 50 en sectores rurales. Los niños chilenos van a la escuela, en parte importante. En el caso de la educación primaria prácticamente todo, en el caso de la educación secundaria ya cerca del 92-93%. Ya con niveles de deserción cada vez más bajos y lejos del resto de América Latina. Eso es un éxito efectivamente del sistema educativo chileno. Y eso, por cierto, no tiene que ver solamente con políticas educativas, sino también con el nivel de desarrollo del país, pero es muy importante porque es un logro indiscutible de un proceso que ha invertido mucho más, que ha generado infraestructura, condiciones, alimentación, textos escolares, sueldos de los profesores, un conjunto de condiciones sin las cuales no es posible crecer y tener más niños y jóvenes en la escuela. Y en segundo lugar, tenemos un sistema que comienza a mover sus resultados de aprendizaje, medidos por aquello que podemos medir. Podemos hacer una discusión sobre el tema de calidad, pero respecto de aquello que es posible medir estandarizadamente, comparar internacionalmente y nacionalmente, bueno, Chile ha comenzado a moverse, efectivamente. ¿Ya? No con la velocidad que nos gustaría, con un estancamiento en la última etapa, vamos a ver después de eso, con un estancamiento claro en la última etapa, o sea, Chile mejora básicamente entre el 2006 y el 2010, después comienza claramente una etapa de estancamiento, no de baja, pero sí de estancamiento. O sea, pareciera que el país ya logró moverse, que hoy día quedó ya en una etapa que requiere un nuevo ciclo de política, pero sin duda, respecto de lo que teníamos en los 90, sobre todo en los 80, el país se mueve favorablemente. Son dos logros que uno no puede desconocer cuando uno dice, bueno, la educación chilena está en crisis. Sí, efectivamente hay elementos problemáticos, pero ojo, hay muchos elementos también que vale la pena resaltar, valorar y que son resultados favorables. Voy a hacer una pasada muy rápida por estos gráficos, yo les puedo dejar después esta presentación a los que les interese. Cobertura en el caso de la educación parvularia, esto es la evolución del año 90 al 2011. Hoy día cerca de la mitad de los estudiantes de nuestros niños, digamos, de 0 a 5 años está en la educación parvularia, con una cobertura prácticamente universal en el caso de los 4 y 5 años. Eso sigue siendo poco comparativamente con algunos países de América Latina, como Cuba, que tiene 100% cobertura en la educación parvularia, Uruguay que tiene cerca de 95%, pero ha sido muy importante porque sabemos, y ustedes lo saben, la educación parvularia es sin duda una de las claves fundamentales para poder igualar condiciones de educabilidad y poder revertir los procesos de segregación y inequidad que tenemos en el país. Esta es la cobertura, yo les decía, cobertura neta y bruta en el caso de la educación secundaria. Esto es lo que ocurrió con la educación superior, donde obviamente hay un matiz. En el caso de la educación escolar, el aumento de la cobertura se debe fundamentalmente al esfuerzo del Estado y de todos los chilenos por aumentar esa cobertura. En el caso del mundo de educación superior, ustedes lo saben, eso es mucho más el endeudamiento privado, mucho más el esfuerzo que han hecho las propias familias, los estudiantes, endeudándose por eso, y por eso que revienta el movimiento estudiantil. Por esto. Ya no podríamos decir, bueno, habría que estar feliz como Chile que tengamos 1 millón de estudiantes de educación superior. Sí, pero esos 1 millón de estudiantes, hay 400.000 que están endeudados y hay 200.000 que salen a las calles. Y respecto a la calidad de los aprendizajes, que esta segunda patita, o sea, si uno ya no tiene duda que logró que los niños estudiaran en la escuela, que no hay que olvidarse de eso. O sea, es muy importante el paso que el país ha dado en materia de cobertura. En el caso de los resultados de aprendizaje, Chile logra comenzar a mover algunos resultados que son importantes. Estos son los resultados de comprensión de lectura del CIMSE en cuarto básico. Que se dan cuenta, Chile, estos son resultados comparables del año 99. Chile ha logrado subir 17 puntos, lo que significa
bueno, en términos de aprendizaje, que los estudiantes todavía no llegan a alcanzar el nivel de logro, pasar del inicial al que sigue. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que esto significa y sobre todo de la distribución de esto, que se concentra principalmente ese logro en los colegios más vulnerables y municipales sobre todo, bueno, esto es una buena noticia. Por eso yo les decía que después hay una suerte de meseta, ¿no? Porque acá, si se fijan, Chile logra mejorar, pero ya llega un momento en el cual se empieza a estancar en los últimos 3-4 años, y eso pasa también, lo evidencia muy claramente en las pruebas internacionales, PISA, ya ahí vimos. La brecha se acorta, esa es una buena noticia también, la brecha entre los colegios municipales y los colegios particulares pagados, que después ya haremos una reflexión sobre eso, porque también están en deuda respecto de la calidad de la educación, y eso tiene que ver con distintos factores que podemos discutir, pero en términos generales la educación privada obviamente tiene muchos mejores resultados que el resto, pero esa brecha se ha ido cortando y vamos a ver después la educación privada, insisto, está al mismo nivel de deuda que la educación pública en Chile respecto del valor que agrega al aprendizaje de los estudiantes. Por eso no hay ninguna duda. Tendencias de resultados en matemáticas también son positivos, por primera vez empiezan a moverse. ¿Se acuerdan? Hace 5 o 6 años atrás decíamos, bueno, se empieza a mover el lenguaje, pero no pasa nada en matemáticas. Bueno, en matemáticas, por los esfuerzos probablemente también que se han puesto en distintos contextos, ha logrado o ha comenzado a moverse, insisto, no con la velocidad que uno querría. Esto pasa también en el caso del segundo medio. Eso no significa que nos vaya bien, porque cuando uno dice el puntaje representa el promedio, siempre esconde cierta riqueza. Parte importante de los estudiantes nuestros siguen el caso de lectura y matemática en el nivel de aprendizaje insuficiente, que en realidad significa que no alcanzan el nivel esperado básico, equivale básicamente a un segundo básico en promedio del nivel de aprendizaje, mientras que lo que uno esperaría es que tuviera los aprendizajes de ese 5, 6, 7, 4. Un nivel de inequidad profundo, ¿verdad? Según el nivel socioeconómico, tratable, seguramente ustedes lo han visto muchas veces, grandes desigualdades. Y como les decía, también las pruebas internacionales comienzan a mostrar de que hay un estancamiento importante. Chile, en el caso de lectura, por ejemplo, logró, Chile el azul, logra un aumento importante en el 2006 respecto al 2000. Fue el segundo país, después de Perú, que más avanzó en el mundo que está medido por la OECD, digamos, en estos años, pero luego ya tiende a estancarse. Lo mismo ocurre en matemáticas, lo mismo ocurre en ciencia. La hipótesis es, Chile logró moverse, y ahí es que, por eso es tan importante este análisis riguroso, decir ¿qué hizo que el país se moviera de un primer estadio de muy bajos resultados a un estadio de resultados reguleques, como dicen algunos, y después uno llega a un nivel donde efectivamente pasa a un nivel de estancamiento y de resultados que más bien se mantienen estables, ¿ya? Y por lo tanto claramente requieren un nuevo ciclo o una nueva etapa de cambio de camino. Vamos a saltar esto. Y esta es una reflexión interesante, porque yo les decía hace un rato, y también con esto trato de provocarlo un poco, que después teníamos, es una de las principales falacias de la educación chilena, es que el problema está en los pobres. Porque el problema está en la calidad de la educación para el sector de pobreza. Que es un problema de la educación pública, que es un problema de parte de la educación subvencionada, con fines de lucro, la que sea. La evidencia es clarísima en nuestro país en mostrar que el problema de calidad es absolutamente transversal. O sea, que tenemos un problema de mala calidad de la educación o de poco valor agregado en todos los niveles, ¿ya? Y eso tiene que ver, ¿y eso por qué se explica? Bueno, por un nivel de segregación, el mayor del mundo, o el segundo mayor del mundo, ¿verdad? Pero donde efectivamente, incluso la OECD se siente incapaz, miren lo interesante que esto, de hacer un puro gráfico con todos los países del mundo y poner a Chile en un triangulito. Este gráfico muestra los resultados de la prueba PISA y el nivel de riqueza de los países, ¿ya? O de los sistemas dentro de los países. Y la OECD dice, yo no puedo hacer un gráfico, un puntito con Chile, ¿ya? Chile son 3 Chiles, y por lo tanto lo que tengo que hacer como mínimo para hacer un análisis serio es decir, comparemos las escuelas municipales chilenas con las escuelas particulares subvencionadas chilenas y las escuelas privadas chilenas, ¿ya? Dice, eso representa mejor la realidad chilena, ¿verdad? Sobre todo cuando trata de devolvernos estos informes a los países para decirnos cómo estamos, ¿ya? Y lo que hace es que tira una curva de regresión. Para los que son profesores de matemáticas lo van a entender mejor que otros, que una curva de regresión que finalmente es una relación entre el nivel socioeconómico, ¿verdad?, de los países y el puntaje, y por lo tanto la curva representa lo que uno debiera esperar para cada país, ¿entiende? O sea, si yo estoy acá como país, lo que yo debiera esperar es estar en este resultado, ¿ya? Por lo tanto, todos los países que están debajo de la curva son países inefectivos, o sea, que agregan poco valor al aprendizaje de sus estudiantes. Los países que están por sobre la curva son países que son efectivos y agregan valor al aprendizaje
de sus estudiantes. ¿Qué significa que agregan valor? Es que obtienen un resultado mayor que lo que sería esperable dado el nivel socioeconómico de los niños, ¿verdad? Por eso que es tan importante hacer este análisis, porque si uno hace un análisis en bruto sobre el San George, efectivamente les va a ir muy bien porque trabajan con los niños más aventajados del país, ¿verdad? Lo mismo que hace el Instituto Nacional seleccionando académicamente, lo mismo que hacen otros seleccionando de otra manera, ¿verdad? Por eso que es tan importante anular el efecto del nivel socioeconómico y sobre eso medirse, ¿ya? Y por eso que son tan injustos los rankings, ¿ya? Y por eso que en un país como el nuestro los rankings son tan terribles, porque finalmente esconden esa desigualdad, ¿ya? No porque esté mal evaluar, esté mal rankear. Si uno hace un ranking de los colegios privados, perfecto, uno podría hacer un ranking de todos los colegios privados que tienen estudiantes y logran una matrícula superior a los 350.000 pesos. Y ranquemos a todos los establecimientos, ¿ya? Y luego ranquemos entonces a los municipales con ciertas características y así por delante. Lo que dice entonces la OECD es que todos nuestros sistemas educativos están bastante por debajo de la curva. Las escuelas privadas chilenas, ustedes, que son más ricas en promedio que las escuelas finlandesas, esa es la realidad. El 7% de los estudiantes que estudian en colegios como este son más ricos en el punto de su composición socioeconómica, de educabilidad a la madre, ingreso promedio, que el promedio de las escuelas finlandesas, el mejor sistema educativo del mundo, ¿ya? Y los resultados son bastante por debajo y están, si se fijan, bastante distantes de la curva de esperanza, ¿ya? O sea, una de las cosas que tenemos que hacernos cargo como país es que el problema de calidad que tenemos es en todos los niveles, en todos los subsistemas educativos, y que por lo tanto no es justo atribuir esa responsabilidad solo a algunos, y al revés, más que responsabilizarse, tiene que ver con entender que el desafío es nacional. Es nacional. El problema de formación de nuestros profesores es un problema nacional, no afecta solo a la educación pública. El problema de la segregación, claro, afecta negativamente más a algunos y favorece a otros, pero es un problema nacional. Entonces, ojo con una constatación que aparece poco, que se visibiliza poco, ¿verdad? Pero que es muy importante para ver cuál es la magnitud del tipo de desafío que tenemos. Aún así, y para no ser catastrofista, no decir, bueno, pero no viene a decir que entonces está todo mal, el crisis no, efectivamente Chile está en la comparación de las pruebas internacionales por sobre todos sus pares en América Latina. Y esto cuando yo digo, bueno, son resultados contradictorios los de la reforma chilena, con buenas cosas que decir, con otras muy malas que decir, la del segundo país más segregado del mundo, pero raya para la suma con contradicciones. Y donde probablemente la contradicción más importante, ¿verdad?, es que uno dice, bueno, si estamos viendo que hay resultados positivos, ¿verdad? ¿Quién podría cuestionar eso? Efectivamente tenemos logros importantes de cobertura, tenemos logros incipientes pero importantes en calidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está detrás de esta contradicción entre avanzar, entre mostrar ciertos puntos importantes? No estamos en la misma situación que en los años 90, pero con esto en la realidad. ¿Alguien se atreve a encontrar alguna hipótesis sobre esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Es una contradicción y por qué pasa? ¿O no es una contradicción? Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo los cabros están reclamando ahora si la cobertura se movió un 70% en el año 89 a un 95%? La mitad de los jóvenes están entrando a la educación superior. Los resultados de las pruebas internacionales se están empezando a mover. O sea, uno va a estar contento, diría uno, pero está toda la gente en la calle. O parte importante de los chilenos en la calle, probablemente en este periodo va a ser complejo. En los próximos años también comparten importante la gente en la calle. ¿Sí? Yo creo que parte del descontento tiene que ver con el tema de autofinanciamiento de la educación. ¿Eso explica? Claro, porque o sea, la mayoría de la gente, de los cabos que salen a protestar, la mayoría de la gente protestan precisamente porque los papás que se endeudan para comprar una casa con tal de que el niño pueda salir de la universidad, con los costos. Yo creo que tiene que ver con que el costo es demasiado alto para a lo mejor para la calidad del producto. Creo que por ahí puede ir una primera explicación. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Sí? ¿Ya?
Bueno, efectivamente hay varios de las cosas que usted está mencionando como parte de los factores, al menos yo personalmente creo que son tres. La primera es que efectivamente la movilización social en Chile es parte de un resultado de la reforma. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que efectivamente la reforma educacional amplió y movió el cerco de las expectativas. Para muchos de ustedes, en el fondo que ustedes mismos estudiaran en una universidad y fueran profesionales, era una cuestión impensada para la gran mayoría de los chilenos y de sus padres, ¿verdad? Hoy día, la gran mayoría de los padres, de los jóvenes que hoy día están en primero medio de la educación pública, aspira a llegar a la educación superior. Eso obviamente pone una presión al sistema y esto es bien interesante porque no ha pasado en otras partes del mundo. O sea, ha pasado en otras partes del mundo donde sí el país se ha logrado ir moviendo favorablemente, pero no pasa en los países que no se mueven. ¿Ya? Entonces, porque uno va a decir, bueno, en realidad el sistema chileno es mucho mejor que varios de los otros que vimos acá. ¿Por qué no hay marcha en América Latina por la educación? Que en general no ha habido. ¿Ya? Por marchas por la calidad y por ciertas condiciones estructurales, no por marchas por aspectos más coyunturales. Y eso tiene que ver con que se mueve la frontera. Y efectivamente el país hoy día y la sociedad reclama más calidad, más equidad, mejores condiciones y acceso. Y además instala la noción de que es un derecho, que no es menor. Porque la contradicción más profunda del sistema educativo chileno y en general de los sistemas de la provisión de servicios sociales es que nos enseñaron, a varios de nosotros, los que crecimos en dictadura, o que somos hijos, digamos, de esa noción de sociedad, es que en realidad la educación, la salud y la previsión son responsabilidad nuestra, no de todos. ¿Ya? Y esa es una cuestión que al menos se está empezando a mover. Y una de las cosas más interesantes que vamos a discutir en los próximos años es responsabilidad de cada uno. Porque si uno abre la discusión sobre la gratuidad de la educación superior, claro que pareciera regresivo, ¿cierto? Entonces que toda la derecha argumenta, ¿cómo le vamos a financiar la educación superior a los ricos? Claro que no. Si es que uno lo ve de una perspectiva individual, si es que uno ve de la perspectiva de lo que cada familia paga, pero eso sigue siendo parte de un mismo paradigma, donde el gran costo como sociedad, y ese gran costo finalmente el neoliberalismo no es un eslogan, no es que me digan, hay que acabar con el modelo, yo no compro ese discurso, pero sí decir de que el impacto principal que eso tiene en nuestras sociedades es el individualismo y es la mirada de básicamente que tenemos que rascarnos con nuestras uñas para aspectos que en muchas otras partes del mundo están resueltos entre todos. ¿Ah? El Estado no es el Estado versus el mercado, es el mercado como individuo versus el Estado como manera de regularnos entre todos, ¿ya? Y de colaborar entre todos. O sea, la discusión sobre una reforma tributaria tiene sentido en ese marco, ¿ya? Obvio que a muchos nos va a tocar el bolsillo, pero la verdad es que yo no tengo ningún problema en que mis hijos vayan, o yo tener que entregar el triple de mis impuestos de hoy día, que son muy bajos comparativamente con el mundo con el que nos gusta compararnos, si es que nuestro hijo va a tener educación gratuita. El problema es cómo lo resolvemos como sociedad, no cómo lo resuelve cada uno. ¿Ya? Y esa discusión es súper importante tenerla porque es el corazón de lo que instaló el movimiento estudiantil. No necesariamente con ese discurso muchas veces, pero en la base está eso. ¿Ya? De empezar a entender. Eso es cuando uno dice esto es un derecho y no un bien. Eso es. Es que todos nos damos cuenta de que es importante garantizarlo para todos, con calidad, pero que no es responsabilidad de cada uno. Cuando se mueve esa frontera, entonces, eso condiciona las movilizaciones. También es un síntoma de temas estructurales no abordados, como bien decías tú, temas de capacidades, temas de regulación, temas de lucro. Chile sigue siendo uno de los pocos países del mundo que permite lucrar con recursos públicos. Uno le puede gustar o no le puede gustar. Puede decir, bueno, en realidad, si el lucro obviamente no va a mejorar la calidad, escribe Carlos Peña el domingo, que influye mucho en esto, escribe Brunner en Mercurio con la misma idea. Todos sabemos que con el lucro, con que se acabe el lucro, no va a mejorar la calidad de la educación. No hay una relación directa entre eso. Pero también hay que preguntarse por qué todos los países que tienen sistemas como los nuestros no tienen lucro, no permiten el lucro. ¿Ya? Y eso es porque lo consideran incompatible con el principio de entregar un servicio de preocupación social. ¿Por qué incompatible? Porque es evidente que esos dos principios colisionan. Que colisiona el principio de ganar plata con el de hacer bien la pega. Y generar y reinvertir esos recursos en los propios niños para los cuales todos nosotros estamos pagando impuestos. En este colegio confesional, pero si con cualquier colegio quieren lucrar con los recursos, bienvenido sea si son privados. Pero son recursos de todos los chilenos, eso es lo que estamos discutiendo. No hay ningún país del mundo, exceptuando hoy día algunas partes de Suecia donde se está piloteando, que exista en la educación escolar y la educación superior un poco distinto. En la educación escolar, financiamiento público, con la plata cuando ustedes compran un Super 8 y pagan sus impuestos, que con esa plata se pueda lucrar con la educación. Ninguno. Entonces también hay que tener un poco de mirada y decir, bueno,
está bien, obvio que no va a mejorar la calidad de la educación automáticamente, pero démonos cuenta de por qué el mundo ya resolvió esto y por qué permite lucrar con todos los servicios, pero menos con la salud y la educación y la previsión. En general, esa es la gran apuesta que han hecho los países más neoliberales del mundo, han hecho todo esto y no han tocado la educación, la salud y protegen esos espacios. Los gringos siguen teniendo un 20% de escuelas privadas, los gringos, que son los padres de la privatización. Todo el modelo chileno lo importamos desde parte importante de la ideología norteamericana, o de algunas universidades en particular norteamericanas, e implementamos un modelo que ni los propios gringos han implementado como nosotros. Entonces, al menos vale la pena preguntarse si es que estamos a tono o no con esa experiencia mundial, si nos gusta tanto compararnos con otros. En síntesis uno puede decir, y ya con eso paso a la etapa final de los desafíos como pendientes y 6 ámbitos centrales en los cuales uno debiera concentrar la discusión, uno puede decirle que se agota un ciclo de la educación chilena que tiene que ver con aspectos de la macropolítica. Varios de los que lo hemos estado viendo, está la regulación débil, un debilitamiento de la educación pública que no es, perdónenme también, un resultado de las movilizaciones, no es un resultado de que lo hagan mal, es un resultado de un diseño que fue pensado para eso. Si no, la educación pública, como está organizada en China, no tiene por dónde salir para adelante, no tiene por dónde. Una educación que se municipalizó, se le entregó a los alcaldes y a las municipalidades que no tenían ninguna capacidad de hacer eso, se le entregan recursos que son limitados y que tienen que compartir con un conjunto de otros servicios sociales. No se les permitió seleccionar en comparación con el mundo privado, que se les permitió hacer durante muchos años, excepto la ley general. O sea, y donde además hizo una campaña de prestigio público durante mucho tiempo. O sea, hay estudios de comparación de medios de comunicación y su campaña de prestigio de la educación pública. Es cosa de mirar lo que está pasando ya en la prensa, preparándose para los años que vienen. Entonces, la crisis de la educación pública no es una crisis de las movilizaciones, de las marchas, y por eso que la gente se está llevando a las familias de ahí, de los niños de ahí. Está bien, hay un efecto de eso. La crisis de la educación pública es una crisis absolutamente deliberada, en un diseño que es consistente con lo que se ha hecho, digamos, al menos, o se pensó ideológicamente durante mucha parte de la formación de la gente que finalmente implementó este modelo en Chile. Limitación de efecto de un sistema basado en el mercado, exceso de presión y apoyo, nivel intermedio, los sostenedores, gestión escolar y liderazgo directivo, y todo el tema de formación docente, que son los que vamos a meternos ahora rápidamente paso a paso. Es muy difícil hacer un balance de cuáles son los nuevos críticos, ¿verdad? Son muchos. Es muy difícil. Una de las complejidades más relevantes de hacer cosas en educación es que se requieren políticas sistémicas, ¿verdad? No saca nada hoy día con hacer un kinder obligatorio si no se preocupa de la calidad de ese kinder, ¿verdad? Y no hacemos algo en serio con la calidad de la formación de los docentes y sobre todo de las parvularias, de nuestros docentes de educadores del ángulo, ¿verdad? Y no estamos haciendo nada en serio, están fuera de estatuto docente, tienen condiciones laborales que son paupérrimas al lado del resto de la formación docente, que ya son, de las docentes que ya son malas y críticas, digamos. Entonces, está bien, pues, hagamos el kinder obligatorio, hagamos el pre-kinder obligatorio, y está haciendo casi el 93% al pre-kinder, veamos qué hacemos con estos otros elementos. Si uno hace ese análisis, al menos personalmente yo creo que hay 6 como aspectos bien críticos que van a estar en el corazón de la discusión. Ojalá se avance en cada uno de ellos, pero son 6 aspectos críticos. Primero, y hay que dejarlo como primer elemento porque es el más importante, son las capacidades docentes. ¿Ya? Cuando yo digo el problema es transversal de toda la calidad de la educación y también abarcando el mundo privado, es porque tenemos un problema también de calidad de la formación de nuestros profesores y del desarrollo profesional de nuestros profesores en todo el sistema. ¿Ya? Entonces hay que ver bien cómo atacamos eso, voy a entrar a cada uno de ellos después. Segundo, lo que yo le llamo el modelo de mejoramiento escolar. ¿Cómo vamos a hacer como país que las escuelas mejoren su trabajo? Para eso hay un supuesto en Chile de cómo funciona, que no funciona. Nueva y mejor institucionalidad, importante, recuperación de la educación pública, políticas de proequidad e inclusión. En nuestro sistema no sigue resistiendo una política educativa basada en la segregación y en la selección de los estudiantes. O sea, todos los países que tienen alta nivel de educación privada subvencionada no permiten la selección, y en Chile seguimos permitiendo esa selección después del sexto básico. Y la educación TP, que sigue siendo el pariente pobre de todas las políticas de media y en general, o sea, y ahí están ya los cabros en la educación media. Y en serio no estamos haciendo nada. Y un elemento crítico es un nuevo sistema de financiamiento. ¿Ya? El pilar central sobre el cual, cuando llegan los Chicago Boys en Chile y se sientan con Jaime Guzmán y Pinochet para diseñar el cambio educativo que se iba a hacer, es que dice, bueno, acá los pilares son un mercado, la creación de un mercado,
empezar a habilitar la educación pública y lo hagan así, hay videos en YouTube, pueden buscarlo, empezar a habilitar la educación pública. Y tercero, crear un sistema de financiamiento que permita que todo eso pase, un voucher, una subvención al alumno por asistencia que permitiera que todos compitieran por ese alumno, ¿ya? Y en el fondo que generara barreras de entrada al mercado muy bajas para que cualquier persona que quisiera tuviera un galpón, un par de sillas, pudiera poner un colegio, porque eso es lo que ocurrió en Cristo Rigor durante mucho tiempo, ¿ya? Por eso que mover el sistema de financiamiento no da lo mismo. O sea, el sistema de financiamiento es eliminar, y si hay algo que se va a defender en los próximos años es esto. Capacidades docentes y directivos. Bueno, acá el desafío principal es hacer de verdad la formación docente atractiva, pero además una reforma estructural a la formación de profesores en Chile. Voy a mostrarles un dato bien importante. Este es el total de profesores en Chile, porque ustedes forman parte de estos 14.000 que están acá. Hay cerca de 180.000 profesores enseñando en nuestro país, donde ya la mayoría está en el mundo particular subvencionado. Eso es bien importante, porque si uno quiere formar a los profesores y hacerse cargo en serio de la calidad docente, tiene que evaluar a los profesores del mundo privado. Ese es un paso indiscutible. O sea, si el problema de calidad no solo en el mundo público, ¿cómo no es sostenible que sigamos teniendo una evaluación docente solo acá? Una carrera docente y un estatuto que básicamente aplica acá. Hay que preocuparse de todo esto. La mayoría de los profesores está acá en Chile, ya no acá. ¿Ya? Primero, como una noción importante para ver cómo de la magnitud del desafío de las capacidades docentes, que insisto, ya no está solo en el mundo municipal. En Chile hoy día estudian, para que se hagan una idea, esto lo muestra mejor, 106.000 estudiantes de pedagogía. Hay 180.000 enseñando, te acabo de decir. La tasa de renovación anual es como de 15.000. Eso significa que en 4 años más, 5 años más, la pedagogía se va a transformar, así como fue hace unos años, ¿se acuerdan? Criminalística en el hotel, donde no había campo, ¿verdad? O el periodismo hoy día, también una profesión súper compleja, psicología, la ingeniería comercial. Vamos a tener un problema grave. Y si ya, y es un tema de mercado, ¿verdad? Si uno ya tiene un problema de salario, si uno ya tiene un problema de dificultad de condiciones laborales, bueno, con esto es mucho peor. Por eso, si uno no hace una cuestión dramática también, y muy fuerte con cerrar escuelas de pedagogía, que claramente lo están haciendo muy mal, porque todos los datos dicen eso, ¿verdad? No vamos a llegar a ningún lado. O sea, hay que mejorar la calidad de la formación docente, hay que apostar por aquellos proyectos serios, ¿verdad? Pero no puede ser que la pedagogía siga siendo hoy día la oferta, sobre todo para segmentos más socioeconómicamente bajos y medio bajos, que ven en la pedagogía la única alternativa de progreso social, porque efectivamente las barreras de entrada son muy bajas, ¿verdad? O sea, en ese sentido la beca de vocación de profesores es un avance, pero lo que pasa en realidad es esto, para los que no lo sepan. En Chile hay, ya les decía, 110.000 jóvenes estudiando pedagogía, 3.000 tienen beca de vocación de profesores, ¿ya? O sea, está bien, estamos llegando, haciendo que algunos buenos profesores egresados de la educación media lleguen a estudiar pedagogía, pero esos son 3.000, eso no alcanza a ser un 5% del total de profesores. ¿Ya? Y por el contrario, la Universidad de América, que es un buen ejemplo para esto, tiene 7.000 jóvenes estudiando pedagogía. Por eso cuando uno dice, bueno, hay que tener ojo, algunos aspectos buenos, otros dramáticos, bueno, el dramático es ese. Entonces uno puede hacer terminar con el lucro, el financiamiento compartido, todo eso, pero meterse con esto, que además es más peludo, porque es meterse con conflictos de intereses importantes, con gente de todos los sectores y mucha inversión privada, digamos, en esto. Y además, como ya te lanzaste, ya permitiste que eso ocurriera, te puede pasar lo que pasó con la Universidad del Mar, donde puedes dejar 20.000, 30.000 cabros tirados. Y es un problema. Efectivamente, el país le hizo una promesa a ellos, no solo la universidad. ¿Ya? Entonces, pero al menos partamos con que se acaben esas pedagogías, que salgan esos cabros y hagámoslo bien, pero hagámoslo. O sea, no resiste más tener 120.000 cabros estudiando pedagogía. No. Bien tan malas las universidades. Pero hay un segundo elemento que es muy importante, que es lo que uno puede llamar el modelo de mejora. ¿Qué significa modelo de mejoramiento? Es la manera en la que los países y los sistemas educativos se organizan para que las escuelas mejoren. O sea, porque uno tiene un conjunto de variables que ya trae, profesores de buena calidad o mala calidad, recursos de infraestructura, pero así como este colegio hay muchos otros que tienen planes de mejoramiento, que tienen un proyecto institucional, que quieren hacer mejor las cosas que como están haciendo ahora. Quieren organizarse mejor, quieren en el fondo tener mejores resultados en las pruebas estandarizadas y también en otras pruebas que ustedes tendrán, o quieren tener también mejores resultados en otras esferas de la formación estudiantil, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos que eso pase? ¿Ya? Y aquí es súper interesante como la discusión mundial, porque si hay algo de lo que estamos haciendo como súper provinciano hoy día es esto, es seguir creyendo de que esto lo vamos a lograr con presión.
Presión significa que yo mido mucho, informo mucho a la comunidad sobre eso, porque es parte esencial del modelo de mercado, ¿verdad? Yo le entrego la información a las familias para que comparen el Grange con el St. George y las familias elijan el Grange o el St. George, ¿verdad? El modelo funciona así, y por eso que son tan importantes los rankings, por eso todos pegamos con los rankings, por eso todos nos preocupamos de los rankings, nos preocupamos también de las pruebas, porque está la reputación del establecimiento puesto en juego. ¿Ya? Pregunta que no se hace en otros países, que en el fondo las familias tienen que ir a un 93, 99% del colegio público y le toca el colegio que está en el barrio. ¿Ya? Bueno, pero el modelo funciona, el chileno, sobre la base de que hay medición, hay comparación, entonces, de las familias que eligen y que se puede sacar a sus niños, entonces lleva las 60 lucas de la subvención, o otro colegio. Basado en ese modelo, el supuesto es que yo hago competir, la escuela entonces va a mejorar su trabajo para obtener mejores resultados y por lo tanto atraer a más familias. Ese es como el bien básico del modelo, pero así es. O sea, eso es lo que cuando Milton Friedman inventó el modelo Bauche y fue a Lavín y otros a estudiarlo allá, vinieron a Chile y dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer que las escuelas compitan, vamos a crear un PER, que ahora es el CIMSE, vamos a buscar en la LOCE, por eso que sacar la LOCE un día antes, porque había que quedar establecido que tenían que haber pruebas en cuarto y octavo estandarizadas, públicas censales, ranking, y vamos a crear un voucher para que las escuelas compitan. Y vamos a hacer un mercado que baje las barreras para que entren todos los que quieran, por libertad de enseñanza, ingresar al sistema y vamos a hacer los competir. Eso, como modelo, vale decir, todo lo que tiene que ver con la contabilidad y con rendición de cuentas, ha demostrado ser un mecanismo que no funciona como sí funciona la construcción de capacidades, que sí es más importante, y que el problema es que, como dice acá abajo, no son muchas veces compatibles con el modelo que tenemos. Porque si yo quiero que en realidad la escuela municipal de La Pintana, que tiene a 3 cuadras una escuela particular sancionada con financiamiento compartido, colabore para que pueda aprender de esa escuela, no es posible, porque compiten en nuestro modelo. ¿Ya? Y ese eje, ese clivaje de cómo está estructurado nuestro sistema es súper importante. Porque así como ustedes compiten con algunos colegios y en los cuales uno, para beneficiar a los estudiantes de allá y de acá, podríamos hacerlo a partir de la colaboración. Hay colaboración en algunos casos excepcionales, probablemente algunos ustedes tienen alguna, padrino en alguna escuela, pero eso son excepciones. En general, más bien, lo que opera en nuestro país es una lógica mucho más individual de la escuela que le va bien, del profe incluso que le va bien. No sé cuánto ustedes saben, pero había un proyecto de ley que mandó Piñera, que por suerte no fructificó de carrera docente, que hacía que los directores del colegio tenían que clasificar a los profesores en 4 categorías. Y yo entonces como director decía, ¿saben que todas las profesoras y profesores que están acá son más o menos, las que están allá son reguleques, estas son muy buenas y estas son más que buenas? ¿Ya? Eso, el Estado estaba diciendo que los directores hicieran eso. Imagínense, yo no puedo decir que el management es importante, pero la lógica de la cultura escolar, la lógica de la confianza, la lógica de la colaboración entre profesores. Imagínense lo que significa que ustedes lo clasifican así acá, ¿no? Bueno, que estén muy bien, yo les agradezco que me hayan invitado. A mí ha sido un gusto, creo que es una excelente idea que nos clasifiquen. Bueno, eso desde el punto de vista de una política de Estado. Ya, pues no hay clasificación, me sobra por el interno, no hay clasificación. Yo trabajo en una universidad y a mí también hay un profesor que se llama jerarquización. A los profesores nos jerarquizan y estamos en una categoría de 4. ¿Ya? Ahora, ojo que lo que está haciendo el país de pensar de que el mecanismo a través del cual uno va a mejorar son estas clasificaciones, de escuelas, son los rankings, es un error. ¿Ya? Eso en el mundo ha demostrado que lo que marca la diferencia son las capacidades. Imagínense, hay una analogía muy buena que hace un experto, Elmore, que es un gringo de Harvard que ha venido varias veces a Chile, que dice, en realidad, esto fuera como pensar que uno tiene las capacidades guardadas en un cajón, ¿verdad? Y viene alguien que me presiona, que me dice, no, ahora sí, te voy a medir mucho más, voy a tener pruebas, y en función de eso yo voy a mejorar. O sea, yo voy a sacar todas las capacidades, las saco del cajón y ahora sí las pongo sobre la mesa. Lo que hace la diferencia en educación son las capacidades. Si un profesor no sabe enseñar geometría, ¿ya? Está bien, uno puede hacer que trate de actualizarse un poco más, de que prepare mejor las clases con presión. Pero lo que va a marcar la diferencia de ese profesor no es esa presión. Eso es lo que dice la experiencia mundial, ¿no? Por lo tanto, no son las pruebas, no es la presión, sino que es el desarrollo de las capacidades. Y muchas veces ambos son incompatibles, o no tienen por qué ser incompatibles, pero son difíciles de complementar, ¿ya? Y el modelo chileno está casi completamente basado en el modelo de contabilidad y de rendición de cuentas y de competencia y de presión. Y eso no mejora, o a lo mejor mejora, y esa es la hipótesis al menos que yo tengo, mejora en el margen. Permitió, en opinión de mucha gente, permitió que
que hubiera mayor preocupación en los resultados, y hoy día el país se movió un poquito. Pero si queremos de verdad estar al nivel de los países que nos gustaría, mejorar la calidad de la educación, eso es otra cosa. ¿Ya? Eso es otro paso, y probablemente ahí la presión, la rendición de cuentas es importante, pero es muy limitada el efecto que puede tener en la calidad de la educación. ¿Ya? ¿Qué significa el nuevo modelo de mejoramiento? Una definición amplia de calidad, voy a dar un ejemplo de eso. Evaluación de aprendizaje centrada en la escuela y no en el mercado. Yo no sé cuánto ustedes ocupan de verdad los resultados Simpson. ¿Les sirven los resultados Simpson? ¿A ustedes como colegio? ¿Sí? O sea, ¿lo ocupan pedagógicamente? ¿Permite tomar decisiones pedagógicas o no? Sí, más o menos. Bueno, una de las cosas importantes de una noción distinta del modelo de mejoramiento es que uno haga CIMSES y pruebas para ustedes, para los profes, y no para la familia. O sea, aquí está bien, las familias necesitan tener información, ojalá acceder, y que seguramente ustedes los presionan por los resultados, todos los años también se ponen nerviosos, y obviamente el colegio no le da lo mismo estar 40 que estar 20, está bien, pero sabemos, y eso es lo que estoy dando como transmitirle, más allá de la presión que eso pueda significar, de que finalmente el aporte principal de la evaluación, ¿ya? La evaluación es inherente a la educación, lo que no es inherente a la educación es el mercado. Es creer de que en el fondo la evaluación se usa para que las familias elijan, ¿verdad? Y miren el ranking y en función de eso se mueven. Eso es lo que es raro para el mundo. ¿Ya? Lo que no es raro es que la evaluación se ponga al servicio del profesor. Entonces, si uno hiciera un CIMSE que le entregara los resultados en marzo, ojalá en enero, ¿verdad? A lo mejor privado, como hacen muchos países del mundo, que no permiten que las pruebas se publiquen, porque protegen a los estudiantes y a los profesores, ¿verdad? Alguien dirá, bueno, pero eso en el discurso chileno es como, no, entonces eso es poco transparente, en realidad no es posible. Bueno, habrá que discutir. Pero es uno de los puntos centrales de conversión en AIA. Este es el plan de evaluaciones de hoy día. Lo pueden bajar en la página del SNEP. Plan de evaluaciones significa cuáles son las mediciones CIMSE que vamos a tener hasta el 2015. Donde se fijan, tenemos CIMSE para tirar la chuña, básicamente. Segundo a cuarto básico, todas las mediciones. Sexto básico, octavo básico, segundo medio, tercero medio. Yo personalmente, por mi situación de privilegio que tengo en esto, estoy presionando para que eso se cambie, pero estamos con evidencia para hacerlo, pero en lo grueso, este gobierno, y esto sí es un logro o legado de este gobierno, es pasar a tener estos CIMSE a tener estos. ¿Ya? Que en el fondo uno tiene que descubrir qué capacidad tienen las escuelas de procesar eso, qué sentido tiene que sigamos haciendo un CIMSE de inglés, que podría ser un CIMSE de inglés importante para colegios como ustedes, pero en realidad para el 99, para el 98% de los colegios en inglés sabemos que los niños no tienen idea de inglés, supongo de que aprendan castellano, y en el fondo hagamos la política en serio para el inglés y miramos después el inglés, pero no sacamos nada con seguir midiendo ahora inglés en todas las escuelas públicas y particulares nacionales. Hoy día el CIMSE inglés es un mecanismo diferenciador para los colegios privados pagados. Entonces para eso hagamos una prueba pagada por los colegios privados pagados y diferenciamos eso, pero no tiene sentido hacerlo por todo el país. Bueno, y esto viene de la mano con una discusión sobre qué es lo que es, y en esto me voy a leer un minuto, educación de calidad. No hemos hecho esa reflexión como país. No está en la ley establecido, el país no tiene una definición de calidad. El mundo se está moviendo afortunadamente a definiciones como esta de la UNESCO y Brookings Institute, que hace una súper buena clasificación de 8 dimensiones de lo que es calidad de la educación, donde los aprendizajes cognitivos y la alfabetización son 2 componentes de 8. Donde está la cultura y las artes, la salud física, las capacidades sociales y emocionales, la ciencia y la tecnología, la aritmética, la salud física, como elementos centrales. ¿Ya? Y eso es lo que nos cuesta mucho entender como país, es irreductible a pruebas estandarizadas. Porque lo peor que podría hacer ahora sería que dijeran, esto es la calidad de la educación, entonces vamos a hacer más CIMSE ahora de cultura, CIMSE de religión, CIMSE de salud física. No queremos eso, ¿verdad? Es también asumir que en el fondo la complejidad del fenómeno educativo tiene una parte que se puede aprender a través de, y en el fondo hacer a partir de las pruebas estandarizadas. Pero la gran mayoría no. ¿Ya? Ese es el problema. El problema no es el CIMSE. El problema es que el CIMSE es casi sinónimo de la calidad de la educación. El problema no es el CIMSE en sí mismo. Yo no soy de parte del alto CIMSE que cree que hay que terminar con el CIMSE. Hay que usarlo bien, hay que transformar una herramienta para los profes, para la escuela. No echarse el CIMSE no hay que terminar con él. Pero sí dejar de transformar una herramienta casi como el bastión de la calidad de la educación. ¿Ya? Y eso supone que el país, y en este yo creo que los estudiantes pueden hacer un aporte importante y todos los que estamos vinculados, digamos, a la discusión más política de esto, tratar de presionar para que haya una discusión en serio sobre qué es lo que está bien. Institucionalidad tono, en esto tenemos hoy día una buena noticia en el sentido de que pasamos a un modelo, yo les decía hace un rato,
cuando nos han analizado nosotros como país, el Banco Mundial caracteriza a los países en función de qué tan neoliberales o qué tan entregados al mercado son como mecanismos de funcionamiento. Y Chile es el país que está más cerca de eso. No hay ningún país en el mundo. Estados Unidos está en lo que ellos llaman instrucción diferenciada, Corea, todos los niños, todo lo mismo en todas las escuelas. Ya no queremos eso, un sistema altamente estatizado, con estándares únicos, digamos, para todos. Pero tampoco queremos un proceso como un sistema que en el fondo deja básicamente al mercado el funcionamiento de todo. ¿Ya? Hoy día eso por suerte comienza a cambiar un poco con la implementación de esta nueva institucionalidad que está en cierne y que desgraciadamente, y por eso yo tomé la decisión de postular ese cargo, es porque en el fondo todavía esa ley, que es la ley de aseguramiento de calidad, que no sé cuántos ustedes conocen, es una ley 20.529, para que la lean, en la evaluación, es una ley que finalmente consolida un modelo, si bien ajusta, entrega mayor regulación, permite que las escuelas malas, entre comillas, que es muy difícil identificar una escuela mala, en un sistema tan segregado como el nuestro, no le va bien, el Estado puede cerrarlo. ¿Ya? Pero si se fijan, eso es poner más presión al sistema. Sigue siendo más presión. Sigue siendo ya no solo antes no se podía cerrar una escuela en Chile, es cierto. O sea, había un colegio particular sancionado que lucraba y en realidad le iba muy mal, no había nada que hacer con eso. Hoy día, algo se puede hacer, se puede llegar a presionar y llegar al cielo. Eso no es más general. Pero el modelo funciona muy todavía sobre la base de presión. Pero la colaboración entre escuelas, el apoyo, el tema de las áreas en Chile, que todavía hay un mercado súper desregulado y de baja calidad, es un problema como, y para qué decir el tema docente. O sea, todo lo que tiene que ver con capacidad, el país ha apostado muy poco, y el problema es que políticamente es mucho más fácil lo otro, porque uno saca leyes más rápidas, ¿verdad? Pero cuando uno quiere hacer una cuestión de capacidad en serio, una carrera docente en serio, significa ser un foro políticamente. No voy a tener tributo de eso en mi propio gobierno, ¿verdad? Porque los resultados los vamos a ver como hicieron los finlandeses 15, 20 años después. Y en el fondo significa además meterse con intereses que son importantes. Recuperación de la educación pública, ya algo dije esto, esta es la situación hoy día de la educación pública, educación minoritaria. La gente además no valora la educación pública, ese es el problema, es cierto. La sociedad chilena, por parte de este mismo proceso, ya no valora la educación pública o la pone en un lugar que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Pero la educación pública hoy día es indispensable para poder, no hay país del mundo, para ponerlo en otros términos, también con todos los que nos gusta compararnos, que tenga sistema educativo equitativo, sano, riguroso, sin educación pública de calidad, que sea referente. La educación pública en Canadá es referente, hay escuelas privadas, un 15%. Pero en Toronto nadie duda, el ejecutivo de un banco no duda en llevar a su hijo a la educación pública. Y porque ahí están los recursos, y ahí está la apuesta, y el Estado no se pierde un segundo. Acá tenemos un temor a que se pierda, que es la columna de Brunner ayer, el Mercurio, como que se pierda la igualdad de trato, como que aquí dejemos de tratar igual a los privados del público. No está mal tratar con favores y apoyo mayor a la educación pública, porque es la educación de todos los chilenos. O sea, lo que querríamos, ¿verdad?, que todos ustedes y yo también quisiéramos llevar a nuestros hijos a las escuelas públicas. Bueno, pero para eso entonces hagamos un esfuerzo adicional con esas escuelas, para que las recuperemos 20 años y todos nosotros queramos tener a nuestro hijo ahí, o al menos nuestros hijos pongan a su hijo ahí, que es lo que al menos yo quiero. ¿Ya? Pero para hacer eso, tenemos que hacer un proceso en serio y ponerle condiciones, recursos, apoyo a la educación pública. Que significa efectivamente municipalizar, porque no es sostenible un proceso donde esta cuestión sigue dependiendo de los alcaldes. ¿Ya? No es sostenible. Los últimos dos puntos y cierro: equidad e inclusión en el sistema. Chile es el segundo país más segregado del mundo, ¿verdad? Segregado significa que los jóvenes, los niños de un cierto nivel económico conviven en una misma escuela, o sea, las posibilidades de convivir con otros, y si estamos de acuerdo, es importante que los jóvenes, los niños convivan con otros, porque después no lleguen y cuando vayan a una universidad que quede debajo de Plaza Italia se espanten, se asusten, se compliquen. Uno puede hacer ciertas cosas, ¿verdad?, con distintas políticas estudiantiles, y en muchos colegios como este lo hacen. Pero en lo grueso necesitamos sistemas que se integren. No nos ayuda mucho la segregación residencial en Chile, pero podemos hacer algunas cosas, al menos como hacen otros países, para financiar el hecho de que en escuelas con cierto nivel socioeconómico el nivel de diversidad aumenta. Eso se puede hacer con políticas que tienen sentido. Ello significa, en Chile al menos, terminar con el financiamiento compartido, y significa terminar con la selección. La segregación no es solo en Chile el drama que es segregación socioeconómica, pero además es académica dentro de los más pobres. Entonces tenemos los liceos de excelencia que finalmente basan su éxito en descremar lo mejor de las comunas periféricas. Y finalmente eso también le hace bien a esos niños, obvio. Pero le hace mal al país, porque finalmente, y le hace mal a la Pintana, porque saca a los 20 mejores alumnos de la Pintana y se los lleva a estudiar al Nacional. Entonces, claro, uno dice, aquí una tremenda
oportunidad para ir a los liceos de excelencia, tengamos más liceos de excelencia, en cada comuna hay un colegio muy bueno para que todos los cabros buenos, que son más, que se esfuerzan más, que como el discurso de que nos cuentan, que son los más esforzados, las familias que tienen más ganas de salir adelante, puedan tener esa oportunidad. Está bien, pero hagamos que eso sea para todos y no nos olvidemos del otro 99%, ¿cierto? ¿Ya? Y los liceos de excelencia están basados en eso, en finalmente profitar de un grupo agotado en perjuicio del otro. En perjuicio del otro. No se olviden eso. Y educación técnica profesional, bueno, esto es más fácil que el pariente pobre absolutamente de la educación media. Todos los estudiantes vulnerables estudian acá. Significa una reforma importante a la relación con el mundo laboral, pero claramente este énfasis no se ha hecho y es sustantivo para lo que termino. Diciendo primero que claramente estamos en un momento crítico del sistema educativo, requiere un análisis riguroso de avances independientes y no quedarse con el eslogan de estamos en crisis o hay que cambiar el modelo o solamente elementos estructurales, sino que es mucho más complejo que eso. Segundo, la reforma que viene debiera combinar aspectos institucionales del marco, de la normativa con aspectos de capacidades, como decíamos. O sea, un país que solo se preocupa del lucro, que solo se preocupa más acceso, no va a mejorar la calidad. La calidad va a mejorar con estas otras cosas, con el modelo de mejora, con sobre todo capacidades docentes y directivas. Y eso es un riesgo de la agenda que hemos puesto los estudiantes, porque los estudiantes obviamente se preocupan más de las condiciones estructurales, han peleado por eso, han peleado por el lucro, no han peleado por la calidad docente, ¿verdad? No ha aparecido, aparece más marginalmente, pero no es el punto central. Tercero, hay aprendizaje múltiple sobre el rol del mercado en la educación y la importancia de un Estado que se fortalezca en esto. La crisis en Chile no es solo de calidad, esa es una mentira, la crisis es de calidad, sobre todo de inequidad y luego de calidad. Yo les decía, ¿por qué? Porque la calidad es un problema generalizado, en ese sentido puede ser una crisis, pero la principal aberración de nuestro sistema es la fuerte inequidad y la segregación que tiene. Por lo tanto, necesitamos políticas que apunten a ambas direcciones. Y, por cierto, requerimos, y ojalá que, y en esto los gobiernos de 4 años nos ayudan mucho, ¿verdad? Ojalá que tengamos un plan de largo plazo. ¿Ya? El país no tiene, hay muchos países que tienen un proyecto educativo nacional. ¿Ya? Y que se la juegan por eso y se ponen de acuerdo. Por eso que el tema de la Constitución no da lo mismo. ¿Ya? Como mecanismo, la Asamblea Constituyente lo que busca es que distintos actores nos pongamos de acuerdo y uno podría ser algo muy parecido a una educación. Y que representantes de los distintos sectores pudieran decir, bueno, esto queremos, pongamos de acuerdo lo que queremos para la educación chilena en los próximos 20 años. Y que eso lo hagan los que están involucrados con esto. ¿Ya? Eso no es una locura. Ay, así, bueno, eso es un galpón, eso es como comerse la agua o fumar opio. No. Todos los países serios en el mundo han hecho procesos constituyentes también para su sistema educativo. ¿Ya? Y nuestro país tiene una oportunidad única ahora de hacer algo como eso. Que nos permita tener un plan de largo y mediano plazo. Y ahí hay una cuña muy buena que tiene Diane Ravitch, otra gringa como muy analista crítica de las políticas educativas norteamericanas, que dice, es muy difícil empezar a hacer bien las cosas en educación si no partimos por dejar de hacer aquello que está mal. ¿Ya? Eso es muy importante, porque si no uno le sigue poniendo parche a esta cuestión, y uno dice, ya, ahora pongamos una beca de educación de profesor, ya, pongamos una beca de educación de profesor, pero si no hacemos nada de lo que estamos haciendo mal, que es formar profesores y seguir abriendo la pedagogía, no vamos a dar el salto. Entonces esa distinción de una vez por todas, como ponerse un poco las pilas con esto es relevante. Ya, no hablo más, muchas gracias por escuchar. Vamos a dejar entonces espacio para preguntas, comentarios. Gabriela. Hola, soy Gabriela, yo soy psicóloga. Y esto es una pregunta que me hice durante todo el proceso de las movilizaciones. Creo que una de las tensiones potentes que hubo entre el gobierno y el movimiento estudiantil fue, desde el gobierno, vamos a poner plata en la educación parvularia y los primeros años, versus el movimiento quizás en sus inicios, a la gratuidad en la educación superior. Y aparecía, a ojos de los, por ejemplo, de mí, que soy como experta en desarrollo, una aberración. O sea, si yo quiero poner mi plata desde mis impuestos, en que los chiquititos, y recordémonos que la brecha aparece a los 2 años, ¿no? 24 meses ya tenemos segregación.
versus en los chiquillos que están adentro de la educación superior y que en algún momento, me van a matar algunos, creo que se comieron un poco el discurso de los secundarios y aparecía muy lógico, que yo creo que fue muy fuerte el 2006, en que lo potente de los secundarios fue: no tengo baño, no tengo profesores de calidad, se me caen las paredes. En el 2010 con el terremoto se cerraron colegios, el Instituto Nacional no sé cuánto, porque se cayó todo. Entonces aparece como un fagocitar el discurso universitario, y con todo respeto, digamos, agarra, en vez de estas chiquillas del de Carmela, los pingüinos, aparecen estos preclaros o adalides, digamos que es Giorgio Jackson, la Camila y otro señor, que son diputados ahora. Entonces, para los que estamos un poco afuera, yo te quería preguntar eso, porque la tensión en el gobierno fue esa. O sea, uno venía, Piñera decía: no voy a poner plata acá, y ellos decían: pon plata acá. Siento que no se resolvió. ¿Y cómo el gobierno, los gobiernos que vienen, porque yo creo que es súper claro tu punto de vista que esto no lo soluciona Bachelet, digamos, no es una salsa de los altares que va a poder modificar todo, ¿cómo lo van a destensionar? Porque la promesa de la Federación de Estudiantes de la Chile y la Chiquilla de la Católica ha sido: vamos a permanecer en las calles por la gratuidad, que es un tema que no se va a resolver en los próximos 6 años, dijo Bachelet. Esa es mi pregunta, porque nunca lo he entendido. Yo creo que... bueno, primero, igual Piñera terminó poniendo más plata en superior. Eso es así. Objetivamente puso más plata en superior, más que en escuela. Efectivamente, yo creo que lo que viene para adelante son también interpelaciones. Creo que eso es lo más interesante que va a ocurrir, y creo que el movimiento estudiantil está maduro para eso, que es que varias de las cuestiones que al principio fueron banderas para empujar a todo el sistema, hoy día requieren como un doble clic importante, y que también los estudiantes tengan la capacidad como para desprenderse un poco del privilegio. ¿Me explico? Es un privilegio para los quienes lideraron el movimiento estudiantil, yo entre ellos, como poner el énfasis en la educación superior, porque el movimiento del 2011 es básicamente educación superior. Pero también yo creo que comienzan a entender como fuerza de que efectivamente las apuestas principales, cuando uno piensa esto ya en serio, al principio no se trataba de poner los temas, ahora se trata de conversar y de empezar a implementar algunos de esos cambios. Yo creo que nadie esperó con esa fuerza de punto. Efectivamente, yo creo que hay convicción en varios de quienes van a liderar el movimiento estudiantil para lo que viene, de que esta es una cuestión gradual y que parte por la educación escolar y preescolar. Esa es una primera cosa, y va a ser difícil porque efectivamente yo también creo que las políticas tienen que tener la capacidad de caminar y más chica al mismo tiempo, y poder hacer una apuesta importante en la educación escolar y preescolar, y empezar a avanzar en gratuidad de la educación superior con una reforma tributaria que además, yo creo que ahí la gran incógnita no es solo que van a hacer los estudiantes, es que va a ser la nueva mayoría. Dado que tiene mayoría en el Parlamento, para varios de estos cambios que no se requieren como negociar con la derecha, a diferencia de lo que pasaban los gobiernos anteriores. Y Bachelet tiene un desafío como de relación con los movimientos sociales, que no la van a esperar mucho, y también con su propia coalición, digamos, y la capacidad que tenga para implementar los cambios. Ahora, yo creo que significa entonces terminar con los privilegios, no solo porque tú vas a tener que empezar a decir, bueno, a mí me importa mucho la educación superior, pero hay que partir por ciertas cosas, pero también porque hay varias transformaciones que pueden afectar a los líderes del movimiento estudiantil. Y acá una cosa muy interesante que ha pasado es que a partir de la discusión de la selección académica y el ranking, los que salieron a reclamar contra el ranking son los liceos de Málaga. Y no hay ninguna, uno puede tener algunas discusiones sobre si esta cuestión se hizo tarde, se hizo temprano, si hizo bien o se hizo mal, pero lo que es evidente es que el ranking favorece a los más pobres y a los que no están en el liceo selectivo, y perjudica, porque efectivamente hace un ranking por colegio, a aquellos que sí estaban en esos rankings. Y el Carmela, el Nacional, el Las Tarrias, se van a protestar contra una política de prioridad. Entonces yo creo que lo que viene es una cuestión que es mucho más compleja y contradictoria también para el propio movimiento estudiantil, porque va a significar no solo desprenderse de la discusión de decir yo quiero hacer una pelea, pero no por nosotros, que además, a ser justo, también es así. O sea, en el fondo los que marcharon, la Camila, yo y todos marcharon por las generaciones que venían en la educación superior. No es tan distinto entonces pedirle a la gente de educación superior que también pelee por los derechos de quienes están más abajo.
pero también porque significa desprenderse de los privilegios. Y esa es la discusión de, entonces, si la selección, porque lo que pasa en Chile es un poco eso, o sea, también el fútbol modelo, uno dice, no, yo quiero educación pública para todos, quiero no selección, quiero integración, pero chuta, si la integración llega para acá, en realidad parece que ahí hay que pensar. Cuando me toca a mí, cuando me toca a mi familia, a mi hijo, a mi aula, ¿ya? Porque los profesores que salen a marchar también por una mejor educación, cuando le dicen que le van a meter 10 estudiantes vulnerables, también la alianza, y también se resisten, ¿ya? Porque evidentemente es más difícil educar a esos niños y uno de los problemas que hoy hay en Providencia, donde la alcaldesa anunció que los colegios selectivos van a dejar de ser gradualmente selectivos, bueno, los principales opositores son los estudiantes, miren que paradojar, y los profes de Providencia. Están diciendo, oye, chuta, ya, pero ¿cómo vamos en esta? O sea, ¿vamos a hacer igual? Bueno, si estamos en una educación de excelencia, calidad, hagámosla también con lo que más cuesta hacer. Entonces yo, como creo que hay un desafío político muy grande, creo que en esto se va a jugar bastante la elección del ministro y del subsecretario, o sea, de la capacidad de dialogar con los movimientos sociales. Creo que eso es inevitable, creo que sería un error poner a alguien que no estuviera completamente alineado con la agenda política que el gobierno propio de Nueva Mayoría definió. Y eso hay que tener ojo, porque parte importante de la Nueva Mayoría no quiere varias transformaciones. O sea, el fin del lucro, hay muchas personas y personajes importantes de la democracia cristiana en educación que tienen establecimientos con financiamiento compartido y que lucran. Entonces, chuta, va a ser más difícil convencer a la DC de esto, pero probablemente con otros sí se va a poder impulsar una agenda más transformada. Creo que es difícil, pero creo que va a ser importante, y por eso que creo que no hay que perderse. Nosotros como Revolución Democrática, aquí de paso a la otra chapa, decidimos participar en las parlamentarias porque entendemos de que esto es un camino común entre el Ministerio y las autoridades del Poder Ejecutivo, entre quienes están marchando y quienes están en la calle y que van a seguir marchando en esto, y también en el Parlamento, porque es la vía de combinar esto para presionar por esos distintas vías. Y eso es lo bonito de lo que pasó en Chile ahora, de tener esos estudiantes ahí, no es solo simbólico, va a ser una manera distinta de hacer política, en general y en educación, ¿para qué decir? Perdón. Está bien. ¿Qué opinas tú de estas organizaciones, movimientos como Educación 2020 y algo que ya dijiste, qué característica aparte de ser un ministro dialogante, qué otras características crees tú debería tener el próximo ministro o ministra de Educación? Esto no queda grabado, esto se lo borramos. Bueno, yo creo que primero, una de las cosas buenas que pasó en Chile es que hay más gente, que eso forma parte un poco del proceso también de mejores condiciones para la investigación, para la universidad, hay más gente investigando, trabajando, ayudando en esto. ¿Ya? Fundaciones educacionales que hacen un trabajo súper importante con las escuelas, y también movimientos como 2020 que se han transformado en actores que finalmente lo que ayudaron antes del movimiento, del 2011 al menos, fue poner ciertos temas en la agenda. Uno puede estar más de acuerdo con el estilo, no de algunos, digamos, pero lo grueso, yo creo que es una cosa. O sea, nuestro país ganó en que la educación sea parte central de la discusión nacional. Yo creo que lo peor que le puede haber pasado a Chile es que Monte haya salido senador. Porque efectivamente, yo creo que el mejor ministro para esto hubiera sido él, por el conocimiento que tiene del sistema, y porque aquí yo creo que hay dos condiciones básicas. La capacidad como de negociación parlamentaria, o sea, aquí tiene que ser alguien que conoce por qué ser parlamentario, porque así como Schmidt, la última ministra, no va a sacar ninguna ley excepto la del kinder obligatorio, ¿verdad? Y fracasó en sus intentos parlamentarios, ¿verdad? En todos. El juego esencial de Bachelet, el primer año sobre todo, va a ser poder meter un par de leyes muy importantes. Y si hay una persona que no conoce, y alguien puede decir, bueno, eso no tiene por qué ser el ministro, puede ser lo más el C3, es cierto, pero lo que se va a requerir es mucha habilidad política de diálogo en el Parlamento para poder aunar a la nueva mayoría. Primero, y para algunas reformas convencer a la parte de la derecha que yo creo que se puede hacer. Y segundo, es la relación con el movimiento estudiantil. Y que eso no tiene que ver con que sea amigo de los estudiantes, tiene que ver con tener una capacidad de diálogo. Y uno de los puntos que juega a favor de Solesi, que se candidatea en el Mercurio hace unos días, es que justamente tiene, digamos, la ventaja de tener una capacidad de un diálogo demostrado con los estudiantes. Yo tampoco creo que en el fondo esto tenga que ser solo elegido en función de eso, pero la capacidad de diálogo para el tipo de gobierno que acabamos de tener, que una de las cosas que tuvo es su poca capacidad de diálogo, va a ser muy importante.
O sea, constituir consejos con los estudiantes, estar permanentemente conversando con ellos, sobre todo con una Confech que va a ser mucho más dura que lo que tuvo Piñera. O sea, vamos a tener a un grupo anarquista en la Chile, está el USACH mucho más fuerte, está una lista potente también en la UNCE, y en realidad, y con la Católica que tiene el liderazgo que tiene, pero que va a ser un liderazgo mucho más complejo que el que tuvo yo y otros líderes, porque es un contexto más difícil, es la Confech. Entonces yo diría que esas dos condiciones, también que sepa educación y todo, pero yo creo que ahí esa cuestión se suple, digamos, ¿no? Hemos tenido, imagínate, tenemos a Buller, tenemos a Schmidt, tenemos gente que no tiene idea de esto, y igual se puede poner al día con una buena gestión política, siempre y cuando se cumplan los dos objetivos, que es como lograr sacar aquello que la presidenta comprometió, y segundo, que eso se haga por un proceso como participativo, dialogante con todos los actores, los profes. O sea, este es un gobierno que va a tener que recomponer el vínculo con el colegio de profesores y con en general los profesores. ¿Ya? Claro que Piñera hizo poco y nada. ¿Ya? Yo creo que eso son todas como condiciones muy importantes para la elección, pero si usted me pregunta, yo no tengo ninguna capacidad para decirle quién puede ser, porque yo estoy en un problema. Porque yo encuentro que es una elección la más difícil de todas, la de ahora. Declinó porque ya se respondió la... Hizo un paso. Yo quería preguntarte si todo este como escenario que se espera, ¿cierto? Este escenario ideal que debiese darse, entre esas cosas, por ejemplo, el cierre, el fin del lucro, el ya se ha puesto en tela de juicio en los colegios particulares subvencionados y que probablemente termine en el cierre, ¿cierto? Fortalecer la educación pública. Si todo este escenario se cumple favorablemente, ¿qué piensas tú que va a ocurrir con las escuelas privadas? ¿Privadas pagadas están o privadas subvencionadas? No, privadas pagadas. Particulares pagadas. Yo esto me mateo súper poco. Yo creo que hay el problema principal que tiene Chile, o sea, todos los países del mundo tienen sistemas privados pagados para educar al niño. Todos. No hay ninguno que no lo tenga. Y el 7% de la elite chilena se forma en colegios como este y otros. Yo creo que lo importante en una discusión como la que vamos a estar es hacerse la pregunta por cuál es el rol que esos actores tienen en estos procesos de transformación. ¿Están fuera? ¿Están dentro? No para que haya que limitarlo. Yo creo que efectivamente tenemos un país donde este tipo de establecimientos tiene que tener un rol y tiene que ojalá acoger lo más posible los principios que estamos como conversando, entendiendo que son privados pagados. Yo no soy partidario de eliminar la educación privada pagada. El programa Marcel Clot sí proponía eso, terminar con los colegios privados pagados. Yo creo que cumplen un rol, es muy difícil terminar con ellos, terminarían con la libertad de enseñanza. No lo leyeron, ¿verdad? ¿Quién votó por él y se arrepente? Era hay dos cosas que por favor les voy a pedir que borren de ese video. La categorización de los profesores, y yo creo que está muy bien hacerla, y Marcel Clot encontré un gran candidato y que es lejos el mejor apoderado del colegio. Dicho esas dos aclaraciones, yo creo que los colegios privados tienen que tener un rol importante. La discusión principal de la privatización en Chile es una discusión que aplica más para el mundo que lucra y que se financia con recursos públicos, y a donde está finalmente el 93% de nuestros estudiantes. Yo creo que el desafío para la educación privada pagada es integrarse a este proceso, porque creo que tiene un liderazgo que cumplir. O sea, usted tiene una visión del país. Ustedes son también profesores privilegiados que trabajan en un contexto privilegiado y deben tener un rol en esas afirmaciones. Los profesores de estos colegios han desaparecido en general de la discusión nacional. A mí me extraña, por ejemplo, yo los invito a que participen de esa discusión. Aquí en el fondo, si usted tiene un grupo de profesores de San George que puede hacer una opinión, es súper importante en un momento como este en el que se va a dialogar mucho, en el que hay mucha disputa política por los equilibrios de poder, en que los actores que están en colegios como este salgan a discutir, salgan a dar su opinión, también dentro de la diversidad, pero que salgan a hacerlo. Salgan a decir con nosotros que somos un colegio, que tiene una historia, que tiene un reconocimiento por el rol que cumplió la sociedad chilena. Bueno, sigan teniéndolo, no solo formando muy bien a los jóvenes, sino también en estos momentos que son críticos para la discusión nacional. Uno quiere escuchar a los profesores del San George, uno quiere escuchar a los profesores del Instituto Nacional, quiere escuchar a los profesores de los colegios líderes también a participarse. ¿Ya? Yo creo que ahí está el principal desafío.
creo, insisto, que van a tener que... Hay mucha gente que piensa que finalmente uno de los problemas de los sistemas educacionales es que finalmente la elite sigue siempre estando fuera de todo el resto de la discusión. Eso es cierto, ¿ya? O sea, de ese 7% ahí se forman todos los que van a conducir el país en Chile, o el 99% de los que van a conducir el país. Por eso es tan importante que esos colegios lideren la discusión y también que se abran a integrar lo más posible a otros sectores y que por último tengan una lógica de colaboración y trabajo con el resto del sistema. No creo que eso sea muy difícil, pero de verdad insisto en que hay un rol que ustedes como políticamente tendrían que cumplir dentro de sus propias diferencias, porque son un establecimiento libre y que tienen que tener opinión para lo que va a estar pasando y que pesa mucho. No da lo mismo que los profesores de San George digan apoyen una cierta reforma o no la apoyan, a lo mejor es complejo políticamente para ustedes, pero Gonzalo, tal vez puntual lo que voy a preguntarte, pero me interesaría saber qué pasa, por ejemplo, en estos nudos críticos, lo que tú veas hacia adelante y la relación desde la educación, obviamente, y todo lo que implica con los pueblos indígenas o concretamente con la mirada, digamos, o los desafíos que plantea el pueblo mapuche hoy día. Porque me parece, o me llama la atención, en general, digamos, la agenda de Bachelet y también todas las agendas o los programas estuvieron ausentes. sí. Y sabemos que están más presentes que nunca, ¿no? Entonces, ¿hay algo ahí interesante que estás viendo tú o pasa dentro de lo que es el marco más general? Yo, bueno, soy súper poco como conocedor o sea, conocedor bien de la realidad como educativa y de los desafíos que tenemos ahí, pero creo que efectivamente el país tiene una deuda mucho mayor con la relación con los pueblos indígenas que no vamos a resolver a través de la educación, pero sí que podemos, y ahí hay un matiz, como sí que podemos partir resolviendo a través de la educación. La Ley General de Educación establece la creación de un subsector de aprendizaje de lengua indígena. Y se propone un conjunto de plazos para poder empezar a implementarlo. Yo creo que ese paso es muy importante. O sea, tiene que ver también con recomponer educativamente un vínculo que está quebrado entre la sociedad chilena y la sociedad mapuche, por llamarlo de alguna manera. Y creo de verdad que en el fondo esta cuestión tiene que ver con al menos darse cuenta de que el país, y esto tiene que ver también mucho con los cambios curriculares de historia que han sido muy como controversiales, con que hay un rol muy importante en la formación ciudadana de nuestros estudiantes en términos de cómo se posiciona esa relación. Pero de verdad que esa sola oportunidad, que no sé cuántos conocen, que es que hay una normativa que dice que la lengua indígena en todos aquellos establecimientos que tienen un porcentaje de 20 o 30% de estudiantes indígenas tiene que entregarse, y para todo el resto educativo, o sea, un colegio como este podría tener lengua indígena. Yo creo que esas señales son muy importantes. Yo creo que en el programa Chile hay un capítulo como para esto, pero en el caso educacional lo deja muy fuera. Y lo otro que hay que hacerse cargo es que la particularidad del mundo mapuche para el caso de la educación superior también es una deuda muy importante. Nosotros en Revolución Democrática tenemos una líder, una de los candidatos hoy día a la directiva que fue líder de la Confederación de Estudiantes Mapuches de la CONFEX. Tiene una visión súper crítica sobre cómo la CONFEX también y cómo los estudiantes han incorporado esas preocupaciones. Pero este no es un desafío solo de las políticas, para ponerlo en términos, sino también de cómo los estudiantes también visibilizan las necesidades de ese mundo que también tiene que ser representada en adelante. Creo que es un tema como difícil. Partiría por implementar bien esto del subsector, digamos que ha estado como súper invisibilizado y no hay formación docente para que profesores que no son mapuche en el fondo puedan enseñar lengua mapuche, que es una condición básica al menos para la mantención de esa cultura. Yo quería preguntarte, porque tú muestras el gráfico en que en los últimos 20 años ha ido aumentando la cantidad de millones que han puesto los gobiernos en educación. Ha sido un vistazo rápido que tuvimos. Pero te quería preguntar, ¿cómo anda eso comparativamente con los países del hombre, que es con lo que nos estamos comparando? Ya, en relación al presupuesto nacional, ¿cómo andamos en ese sentido? Y si hay algún estudio como importante que diga cuánto efectivamente es lo que se tiene que poner para mejorar. Porque hablan de billones y suena súper mucha plata, digamos, pero efectivamente hay algún estudio serio que diga lo que se necesita es esto y tenemos que llegar a esto.
Lo primero, Chile gasta hoy día cerca de un 25% de su presupuesto, su gasto público, digamos, en educación. Eso está súper a tono con el mundo desarrollado, incluso puede estar un poco por sobre. Si uno mira respecto del presupuesto total de la nación, esos 12.000 millones de dólares, y yo mostraba en el cuadro a lo que llegó el gasto en el gobierno de Piñera. Eso, obviamente, cuando uno lo lleva per cápita, es poco. Comparativamente es poco. Nosotros gastamos cerca de 1,5 millones, para que se hagan cuenta, para que sea la educación subvencionada, 1,5 millones si uno suma todas las transferencias, la subvención, los textos, la alimentación escolar, 1,5 millones de pesos por estudiante al año, $3.000, más o menos. Eso es inferior a lo que gastan los países desarrollados por harto, digamos, 7.000, $8.000, $12.000 países como con mejores resultados. ¿Ya? Ahora, para nuestras condiciones, comparativamente, estamos haciendo el esfuerzo que hacen los países, incluso por sobre países que son muy parecidos a los nuestros en términos de ingresos. ¿Ya? Ahora, ¿eso significa que estamos a tono con lo que se requiere? Probablemente no. Estudios serios en Chile hay, un par, uno que hizo la DIPRES, otro que hizo la Universidad Católica, como del costo de educar. El costo de educar con calidad en Chile. Y ahí, en general, se llega a una ecuación cercana a los 150.000 pesos mensuales por alumno como subvención. ¿Ya? En nuestro país hoy día la subvención, ustedes saben, es cercana a los 60, 53, 54 lucas, más la subvención preferencial que permite como llegar a los 80, 90.000 pesos por alumno en los contextos desaventajados. Eso, según ese estudio, es muy poco. Si uno hace una proyección, uno debiera al menos hacer el parangón de cómo estamos pagando en Chile la educación de quienes estudian en colegios como este. Y uno dice, bueno, si estamos pagando eso por los que más tienen, escucha, deberíamos pagar al menos lo mismo por los que menos tienen, ¿verdad? Desde el punto de vista del proceso educativo, para que tengan salas como esta los niños, para que tengan condiciones como esta, para que tengan profesores tan buenos como ustedes. Para eso necesitamos al menos hacernos la pregunta de acercarnos, digamos, a un gasto que está mucho más a tono más lejos de los 90.000 pesos que en una escuela vulnerable ya se paga por estudiante. Eso es poco. Para un país que, para que no lo saben, se gasta como el 94% de esa subvención el sueldo de los profes. El resto va para mantención, para otras cosas, problemas, pero el 94-93% es sueldo docente. O sea, la posibilidad de hacer cosas para mejorar la educación es muy poca. Por eso que la educación pública está como está y la educación particular subvencionada, que la complementa con el financiamiento compartido, puede hacer algunas cosas. La educación pública no. Entonces, supone moverse por lo menos, digamos, a duplicar, dicen algunos, la subvención que hoy día tenemos. Creo que sería un piso interesante y que nos permitiría además acercarnos más a lo que los otros países están gastando por alumno. Yo te quiero preguntar, a partir de lo que tú decías, de que no se puede avanzar no se puede avanzar en calidad de educación sin dejar de es decir, sin parar aquello que hoy día es necesario parar. ¿Cuáles serían, según tú, aquellos 3 elementos fundamentales que hoy día, sí o sí, en esta nueva administración, habría que hacer todo el esfuerzo por tratar? Y por otro lado, también te quiero preguntar, acaban de aprobarse las nuevas bases curriculares de séptimo a segundo medio. Entonces, ustedes como agencia de calidad, ¿cuál es la fuerza, cuál es el discurso, qué nivel de intervención han tenido en ello? Lo mismo en relación, por ejemplo, a los textos escolares que se aprobaron, ahora con licitación, en términos de el nivel de intervención que ha tenido el actual gobierno para poner un sesgo súper ideológico en esos textos, en términos de poner también en discusión el tema de la calidad de los textos que fueron licitados. ¿Qué papel, qué rol, qué fuerza tienen como agencia de calidad? Porque pareciera que la agencia también ha sido un parche más en este mismo modelo de continuidad. Yo creo que la agencia ofrece oportunidades para hacer algunas cosas, pero efectivamente, como tú bien dices, es también, más que un parche, es como un adendum, digamos, del mismo modelo, de las mismas como condiciones que el sistema ya ofrecía, con un par de cosas interesantes que ofrece, como por ejemplo la lógica más de las visitas evaluativas, que son visitas como de proceso, que van a mirar procesos escolares y que debería permitir aprender a todo el país. Desgraciadamente, una de las cosas que quedó muy claramente en la ley, ya lo que al menos yo personalmente creo que cambiar, es que la agencia no tiene un rol en las definiciones curriculares ni en los productos asociados, le hace estándares, le hace textos escolares, etc.
Y eso es un problema, porque no solo porque no tengamos una opinión, sino también porque tenemos información relevante, ¿verdad? Desde el CIMSE y desde otras herramientas como a poder decirle a la unidad de currículum, mira, esto por aquí debería ir la mano. Y en esto tampoco hay que perderse un ápice de que la reforma más importante de este gobierno es, y la menos dialogada, fue la curricular. O sea, cualquier espacio que significara poner en cuestionamiento aquello que se estaba definiendo no se abrió. Y como ahí sí el gobierno tiene la atribución por ley general de solo diseñar el currículum, hacer un par de consultas públicas en internet y juntar profesores para preguntarle y poder hacerle checklist al currículum y luego mandarlo al Consejo Nacional de Educación, que finalmente lo aprueba. Bueno, ahí se fue ese proceso, ¿ya? Y este gobierno se propuso muy inteligentemente, creo yo, sacar esa reforma en los 4 años, y lo hizo bien. O sea, mal desde el punto de vista a lo mejor de cómo quedó ese currículum para mucha gente, pero muy bien desde el punto de vista del proceso político que hizo. Y eso significaba dialogarlo poco más que dialogarlo mucho. Entonces ahí nosotros no tuvimos ningún rol, y por ley no tenemos ningún rol, y ese es un problema. Nosotros queríamos tenerlo para efectos al menos del currículum. Y respecto de tu primera pregunta, yo creo que efectivamente el gobierno de Bachelet tiene como 2 tiempos. Hay un primer tiempo y no son 2 años, 2 años. El primer tiempo son los primer semestre, donde efectivamente lo que uno esperaría es que se implementen reformas que están en sintonía con la mayoría social, digamos, y que sean cambios importantes para el sistema. Y por eso digo, selección académica, financiamiento compartido y lucro. Esas 3 cosas se aprueban con mayoría simple, en la mayoría calificada, que en el fondo significa que están todos presentes en el hemiciclo y que votan, digamos, por mayoría de los 120 diputados. Esas reformas se pueden hacer en los primeros años. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero ya se filtró que en el fondo los equipos que han estado trabajando con Bachelet decidieron ya no mandar un gran proyecto de ley, como apareció en un primer documento de las 100 medidas iniciales, que era como se llamaba así, como la gran final, como se llamaba la campaña de la UI. En este caso se llamaba la gran reforma educacional, que era un proyecto de ley que se mandaba con todos los cambios. Eso es inviable políticamente, cualquier problema que uno tenga va a frenar todo el proceso. Entonces ya yo creo que ya se están entendiendo, y los estudiantes también están dando esas señales, de que lo primero es hacer un conjunto de ajustes que son más consensuados. O sea, hoy día la mayoría de los chilenos cree que el lucro hay que terminarlo, y la mayoría de los parlamentarios uno esperaría esté de acuerdo con eso. Lo mismo con el financiamiento compartido y lo mismo con algunos cambios en la selección académica también que son más consensuados. Y eso uno debería hacerlo en el primer semestre. Si eso no pasa en el primer semestre, va a ser difícil en un gobierno más lo que viene. Por eso es tan importante alinear a la nueva mayoría en esa pasada. Luego viene una segunda etapa que yo creo que es más de diálogo y que son de reformas más de fondo que difícilmente se van a implementar en este gobierno, pero sí creo que tienen que quedar desarrolladas en este gobierno. La desmunicipalización, o sea, debiera estar definido el mecanismo a través del cual se va a desmunicipalizar, más allá de que empiece a hacerlo Bachelet, no, ¿se entiende? O sea, que quede diseñada una ley a aprobar y que pueda, como decir, bueno, aquí parte el proceso, que se parta con un par de regiones, como fue la reforma procesal penal, no sé, está lo mismo, pero lo importante es que ese parta ahora. Carrera docente, hacer un cambio importante en carrera docente, porque este gobierno no lo hizo y ya la concentración está bloqueando la reforma que ahora la derecha había propuesto de carrera inicial, que eran algunos ajustes menores básicamente para los estudiantes que ingresaban a la educación superior, donde habían algunas cosas bien peligrosas como este superbono que le daban a los estudiantes como 400 lucas porque ahí viene la prueba de inicio, que bueno, es bueno que le haya prueba de inicio, pero que en función de eso ganen esa plata después y con todo el costo que va a significar para la cultura escolar también y la relación al interior de los colegios complejos. Entonces una carrera docente en serio, negociar con los profesores, y eso también, en mi opinión, es largo. Eso no va a pasar el primer año, pero creo que entenderlo así, o sea, como en estos 2 tiempos, uno más corto, donde es indispensable hacer ciertas reformas rápido, para dar la señal que efectivamente se va a empezar a dirigir en esa dirección. Y por otro lado, abrir diálogos con los estudiantes, con los profesores, con los alcaldes, respecto a la municipalización y carrera docente, importante. Y yo creo que lo otro crítico para la educación superior es una nueva ley general de educación superior. Sí, en educación superior a la gente se lo olvida, pero cuando se reformuló la LOCE, se derogó la LOCE, se derogó el título 1. El título 1 es el de la educación escolar. El título 2 es el de la educación superior y se quedó intacto. O sea, la LOCE todavía vive, digamos, en el caso de la educación superior. Si uno quiere hacer algo en serio, con el cambio de la libertad de enseñanza y las regulaciones y todo, tiene que meterse también. O sea, yo creo que ahí, no sé, esa primera definición, yo creo que... Pero eso es... Otra cosa con guitarra, como dicen... La última pregunta, por acá de Carolina. Hola, a mí me parece súper interesante todo lo que tú has planteado. Ojalá logremos avanzar en muchos de los aspectos que tú mencionaste.
pero siempre me queda la sensación de que hay un discurso en general para todos. Los chilenos todos decimos que la educación nos importa mucho, que es lo más relevante, que es el pilar, pero siento que así como en los colegios hay currículum oculto, también hay una conciencia, hay una cosa cultural nuestra, que yo creo que es una limitación súper importante para poder avanzar y que tiene que ver con que si mi hijo me va a decir que quiere ser profesor, si yo voy a donde un médico, nunca le voy a decir al doctor, sabe que usted lo que está recetando no está correcto. Pero todo el mundo se siente con el derecho de decirle a un profesor, no estoy de acuerdo con usted, lo que usted me dice no tiene nada que ver con mi niño. O sea, siento que hay una cosa cultural de poca validación real de lo que es la educación, el rol que tenemos los profesores y en el fondo el impacto que tenemos culturalmente. Entonces siento que con todos los cambios que podemos proponer, si no logramos cambiar eso, que es cultural, no sé hasta dónde vamos a lograr avanzar. Y no sé cuál es tu percepción al respecto de este tema. O sea, no puedo estar más de acuerdo con usted. Yo creo que nosotros en Revolución Democrática hablamos de una revolución cultural también a favor de no solo de la educación, sino un conjunto de otros aspectos que son claves. Yo creo que, por una parte, no solo quizás la utilización educacional, yo creo que ya es un tema como bastante consensuado, pero lo que no es consensuado es que varios de estos principios que están acá no son parte todavía del sentido común. Yo les daba el ejemplo de la segregación. O sea, uno habla de que tiene un sistema segregado, pero chuta, cuando le dicen que uno en realidad tiene que ir a uno mismo hacer la reflexión y si yo le pongo a mi hijo a una escuela pública, bueno, entra en todas esas contradicciones, ¿verdad? Yo creo que eso supone, y en eso creo que el movimiento estudiantil ha sido muy exitoso, supone un proceso como de diálogo, de educación ciudadana. Por eso es tan importante la educación ciudadana. Y por eso si la perdemos en el currículo, perdemos mucho. Porque en el fondo es la manera también de ir como a las nuevas generaciones dotándolo de esto. Yo soy optimista, en el sentido que veo que algunos de esos principios que ya se instalaron y se ganaron gracias a un sentido común que instaló el movimiento estudiantil. Como por ejemplo el lucro. El lucro no era, o sea, también había mucha gente que podía estar preocupado, pero el lucro no era un problema en la educación en Chile. No lo era. La educación pública, la ley, la LOCE, o sea, como elementos que también requirieron como ponerse en la agenda, que distintos actores presionaran por ello, y en el fondo también cambió el sentido común. La Asamblea Constituyente no tiene que pasar lo mismo. Si uno quiere presionar por eso, tiene que ser un proceso importante de diálogo. Esta cuestión es por una parte diálogo con actores políticos y es por otro educación popular, social y ciudadana. ¿Ya? Y eso yo creo que se puede hacer. Es posible hacer. Hay campañas que han demostrado que eso es posible. En muchas partes del mundo lo han hecho. Los ingleses hicieron una campaña de 2 años para recuperar la profesión docente. Le pusieron plata, mejorar los sueldos de los profes, se hicieron campañas públicas como Elige Educar en Chile, que hace un buen ejercicio, limitado, pero un buen ejercicio para eso. Y yo creo que no hay que olvidarse de que en el fondo, estoy súper de acuerdo contigo, que hay otras reformas que son más en plan de subjetividad y que son indispensables para el soporte de los todos. Totalmente. Muchas gracias, Gonzalo. Ya estamos cansados. El listado de los profesores clasificados y este es un libro autografiado por Marcel Claude. Nos vamos a tomar café al patio de la tercera unidad. Después tenemos trabajo de comisiones en la misma sala de la primera vez de trabajo de comisiones. Y a las 12 volvemos acá porque viene Eduardo Valenzuela de Sociología de la Católica a entregarnos los resultados de la encuesta. ¿Estamos? Nos vemos en el café allá. Con la distancia en la tercera unidad acá.